Muy pero muy buena gente, comenzando un viernes acá en mi ciudad muy bonito. Vamos a ver hoy qué nos depara el mercado, ¿sí? Último día de la semana para los mercados que trabajan los días hábiles, ¿sí? Como en el caso de Forex, donde operamos todos los días de forma manual y automática, y semi también, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a ver algún pequeño, ¿no? Algunas pequeñas proyecciones. Vamos a estar un poco con las cripto como todos los días, por encima. Pasaremos a ver un poco el índice. Y bueno, y después terminaremos el día con un poquito de lo que veníamos haciendo esta semana para cerrar el bot TouchMe, ¿sí? Vamos a ver algún pequeño backtesting más y veremos si hay alguna oportunidad de alguna monedita, algún par para hacer alguna operación también, ¿sí? Vamos a estar un ratito para acompañar el viernes, para tirar buena onda con música, y bueno, la idea es pasarla bien, gente, ¿sí? De fondo estamos viendo el canal de YouTube donde tenemos varias estrategias, bots, algunos cursos chiquitos, hay mini cursos. Fíjate que acá hay 10, están buenos para ir viéndolos. Y bueno, acá tienen de todo, ¿sí? También tienen los streamings en vivo. Acá hay, ¿no? Desde hace ya 3 añitos, 4 añitos en vivo, todos los días. Esto tenés para ver, ¿no? Muy interesante, muchos tips hay, ¿sí? Operaciones en vivo, ya sea, ¿no? En la sesión de Londres, en la sesión de Nueva York, según cómo nos agarre, ¿sí? Utilizando bots también muchas veces, y la idea siempre fue enseñar y tratar de dejar algún tip para que te quede, para que te sirva y para que puedas, ¿no? Utilizarlo si te hace falta, ¿sí? Bien, nos vamos a, ¿qué es esto? Short. Vamos a ver, ganó Bitcoin. Escucha, TouchMe de fondo, lo mismo que el amiguito acá. Vamos a estar viendo ¿sí? Revisen si quieren este fin de semana, denle like y comenten si quieren algunos de estos videitos que están acá. El gato negro está muy bueno, algunas de estas estrategias. La estrategia efecto mariposa me quedó pendiente todavía para tratar de operarlas de forma, ¿no? En vivo, de forma manual, sin agregarle ningún bot, ¿sí? Y utilizar algunos tips con los indicadores que podés estar viendo en esa estrategia, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito las proyecciones. Vamos a pasar por Bitcoin primero. Nos vamos ahí, vamos a ver el planeta de Bitcoin, ¿sí? Acá está el planeta muy tranquilo, se va a empezar a acelerar. Ya estamos dentro de la sesión de Nueva York. Fíjense, como digo siempre, ¿no? Los poderosos, o fíjate cómo se mueven, ¿no? Los que más regulan, los que más prohíben las criptos es donde más se compra, ¿no? Fíjense, ¿no? Tremendo. Allá arriba, ¿no? Ya sea Estados Unidos, o Europa, o China y Japón, ¿sí? Fíjense, están durmiendo los chinos, pero se compran, miren, ahí va, así que bueno, Latinoamérica, un Shiba, como decimos siempre, ¿no? Cada tanto, acá no hay nada. Obviamente, si nos metemos dentro, seguramente algún Pepe está comprando, ¿no? Una amiguita de Bitcoin, ¿no? O de alguna cripto en general. 84.417 estuvo en caída Bitcoin. Vamos a estar viendo, ¿se acuerdan? Ayer revisen la proyección de Bitcoin, ¿sí? ¿Se acuerdan que había una velita diaria bajista? Vamos a estar viendo ahora la velita esa diaria de ayer y la que se está convirtiendo hoy. Ayer no había terminado esa velita y estaba apoyándose sobre una vela diaria elefante poderosa del día anterior, que fue el miércoles, una vela alcista, ¿sí? Y esa última de ayer, la idea era ver si se mantenía, si iba a buscar, ¿sí? La apertura de la vela del miércoles, o si rompía estructura y se iba hacia el alza, ¿sí? Ahora lo vamos a estar viendo, Bien. En lo que es criptomoneda en general, vamos a ir al puesto 100, ¿sí? Para no ir al 101. Lo que pasa es que yo en el 101 a 200, ahí tengo algunas, ¿sí? Que están perdidas las amigas. Hay que pegar unos cachetazos. Pero bueno, vamos a ir del 1 al 100. Acá tenemos, ¿sí? Entre todas, bueno, XRP, Bitcoin, Ethereum, esas son las primeritas. En el top 5 estarían. Y el resto que acompañan a medida que, por ejemplo, acá tenemos, miren Cardano, ¿no? Interesante en el puesto ranking número 8, con un capital de mercado muy interesante. Obviamente por eso están en esos puestos, ¿no? Pero fíjense en el mes, un 6% en caída. En la horita viene recuperando, un retroceso tiene, y la semana no fue positiva para ninguna criptomoneda en general, ¿sí? A no ser, por ejemplo acá, si venimos, fíjense acá, había una, no sé si era a ver si la encontramos acá, desapareció me parece, a ver. Había una que había hecho un 300% en 2 minutos, no me acuerdo cuál era, a ver acá, si está acá, no.
Bueno, se me escapó. Debe estar en el puesto 100. Había un oso, una nueva, un meme era, no me acuerdo cuál era. A ver, vamos a encontrarla. ¿Cómo que no? Si la estuve viendo hace un rato. A ver. Digo, che, ¿y esa? Bueno, a ver, ahora seguro vamos a ir a la vela diaria. A ver. Ahí está, Orca. A ver, ahí está, ¿ven? Orca, mirá lo que es Orca. No la conozco, es nueva, ¿sí? Capital de mercado más chiquito, está en el puesto 195. Ahí va la amiga, ¿sí? La podemos analizar. Podemos analizarla. Miren, Bren, ¿se acuerda, Bren? La caída libre que tuvo. Y el puntazo que tuvo en su momento, ¿no? Mirá Maná, ¿dónde está? Pobrecita, en el puesto 200, 112 Maná, miren, muy interesante el proyecto, pero se ve que ahora no. Este añito fue negativo, 59%. Hay algunas, como por ejemplo Mina, lamentablemente era un proyecto. Era porque, para mí ya no sé, pero miren, era un proyectazo era. Miren el que está. Está en el valor de cuando salió al mercado, ¿sí? La sobreventa ahí, ¿sí? Estaba a 25 centavos en su momento. Y miren, llegamos a estar a 4 dólares, 8 dólares. Y el que no vendió volvió de vuelta, ¿no? Al arca. Ahí está. Fíjense lo que cayó en el año, gente. Un 80%. Tremendo, tremendo. Pero bueno, ¿sí? Los dueños seguramente se llenaron los bolsillos, ¿no? Después desaparecen muchas veces. Pero la realidad es esa, ¿sí? Que muchas veces cuando ya se llenan los bolsillitos ya no les interesa más el proyecto en sí, sino ya llegaron al objetivo, ¿no? Muchos no, se mantienen con que el proyecto tiene que llegar, ¿sí? Al objetivo que se plantearon cuando estaban creándolo, ¿no? Otros llegan a ver el dinero y ya está, ¿sí? Se van los amigos. Bien, o no progresa el proyecto, queda ahí, ¿no? Frenado. Bien, nos vamos a un palito para los amigos ahí. Nos vamos para... ahí está, Bitcoin. Tenemos, vamos a bajar un poquito la música acá. Me está matando el oído. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, ¿qué tenemos de Bitcoin? Fíjense, en velita de ayer. ¿Se acuerdan que revisen el video de ayer porque estuvo muy bueno los tips, ¿sí? Muchas cositas que estuve explicando, proyecciones, muchas zonas que estuve marcando. Dimos un ejemplo con la Libra Yen. Después estuvimos probando el Touch Me un ratito, ahí al azar, en alguna fecha donde tomábamos órdenes. Tomaba el bot, ¿sí? Así que bueno, la velita de ayer, ¿se acuerdan que estaba por acá? Era una roja chiquita, ¿se acuerdan que estábamos con la idea de que quizás esa velita que estaba acá, que es esta, podía ser, y la vela esta, ¿no? Que está acá, ahí, la matamos acá, ahí, ¿sí? Era alcista, porque es, o era, como quieran ustedes. La próxima que estaba cayendo, era muy probable que venga a visitar esta zona, pero también muchas veces pasa que está roja porque viene hacia la baja y después se da vuelta, se va para arriba y deja la mechita, ¿viste? La famosa como acá, como esta, ¿ven ahí? Algo así, pero acá arriba, así donde deja la mechita, porque esa mechita no cerró ahí, se va para arriba y termina de rellenar esta zona que no lo hizo. ¿Ven? Estamos viendo que está llegando prácticamente a donde el miércoles comenzó esa vela alcista. Sí, miércoles fue, bien, miércoles, donde tuvo una interesante ¿no? subida, rompiendo esta zona de resistencia que está acá, ¿sí? La vela y rompió, apoyó un pullback hermoso, hizo la amiga, pero más que pullback ya se viene para la zona acá de la consolidación que está acá. Fíjense la próxima velita que está por debajo, prácticamente hay un espacio acá que te puede chupar, es un imán, esto veremos, ojalá que este imán no chupe y que no caiga, ¿no? Pero bueno, igualmente Bitcoin viene así, ¿no? Un día está en 80 y al otro día está en 101. Y esa es la volatilidad de las criptomonedas, ¿no? Ahí detrás van el resto de las criptos, ¿sí? Correlación 100%, diría prácticamente 99,9 correlación positiva, ¿sí? Y va para arriba Bitcoin, las lleva todas y va para abajo también. Pero muchas, como el ejemplo que les daba al principio, cuando Bitcoin cae, caen. Y caen mucho más. Si Bitcoin te cae un 2%, ¿sí? Todas estas moneditas que te puse acá, todas, ¿sí? A excepción de algunas, pero la mayoría te diría, ¿sí? Por lo menos multiplica esto por 10 es poco, por 30. Y hay algunas que te caen un 40%, tremendo, o un 60% inclusive. Después cuando Bitcoin sube, en vez de subir ese 40 que cayeron, te suben un 10 y ya se quedan allá abajo, ¿sí? La gente se asusta, empieza a vender, no confía en el proyecto y bueno, y es así, ¿no? Como todo. Así que gente, el bull run, decía el amigo,
Vino el halving y no trajo nada, ¿eh? Sí para Bitcoin porque logró, obviamente, imagínate que estaba en 20 hace unos meses atrás y Bitcoin logró el objetivo. Fíjense si vamos al pasado de Bitcoin, tremendo Bitcoin. Por eso muchas veces te preguntas, che, cuando estaba, ¿te acuerdas cuando estaba 8000 o menos, no? Obviamente, pero hace 3, 4 añitos atrás que estaba ahí. Mirá si hubieras comprado, ¿no? Lo mantenías. ¿Quién te dice que en algún momento este alto máximo histórico no lo rompe? Que seguramente lo va a hacer. Pero primero quizás nos da un poquito de... Nos va a hacer renegar un poquito, ¿sí? Fíjense que esta zona es muy interesante para venir a visitarla, pero ya estamos en los 50 acá prácticamente. Y podés tomar esta zonita ahí, ¿sí? Ahí puede ser... ¿Quién te dice que no ande en esa zonita Bitcoin? No sé cuándo, pero bueno, ¿no? 73, 75, 76, ¿sí? Veremos qué pasa. Por ahora, Bitcoin está en una zona de consolidación. Vamos a borrar los Picassos porque acá no se ve nada, ¿ven? Ahí estamos. Acá está, esta pequeña, varios días comprimidos, donde el precio está tratando. Ojo que esto es como un resorte, ¿lo ven? Hace así. ¿Ven el resorte? Y va tirando y después ¡boom! Ojalá que no, ¿sí? Ojalá que haga al revés, ¿sí? Que se venga a visitar estos altos y que piqui, que venga a reventar estos dos altos que generó en su momento, donde todos dijeron, bueno muchachos, yo tengo una monedita en el top 100, se me va a ir un por 1000. Ahí están las moneditas. Con un menos 70 más o menos todas, ¿sí? Así que bueno, gente, por eso tenés que pagarte, ¿sí? No te la creas, vos pagate, no sueñes mucho, sino que toma la realidad, ¿sí? Y ajustate a ella. Y si hay lluvia, por la duda lleva paraguas, ¿viste? ¡Vamos! Escucha, música de Planeta Pepe, ¿eh? Bien, vamos directamente, vamos a ir al índice. Si quieren podemos ver alguna velita dentro de Bitcoin, como hacemos siempre, las scalping, que son las que operamos nosotros. Pero vamos a ir un poquito más rápido, que hoy comencé un poquito más tarde, ¿sí? Ya son 30 minutos prácticamente de la sesión de New York, ¿sí? Índice. Miren qué lindo dibujo. Y vos tenés, mirá, vamos a hacer así. Y vos tenés que hacer un dibujo ahí, yo te pongo ahí, ¿no? Fíjate, un espejo de esto, ¿qué sería? Un espejo de esto, ¿qué sería? Ahí va, ¿lo ven? Un espejo esto, ¿eh? No quiere decir que pase, pero este alto es este. ¿Y quién te dice que no viene a ser, ¿no? Un espejito, ¿lo ven ahí? Esto es lo mismo que esto, ¿sí? Y si le haces una carita te queda muy bonito. Bueno, estamos haciendo en estas zonas un poquito de proyecciones con un poco de sentido, ¿no? De viernes de alegría, ¿sí? Por más que te haya ido mal en la semana, ¿sí? Siempre vas a tener revancha. Lo que pasa es que tratá de no gastar todas las fichas, ¿no? en una semana, ¿bien? Tenés que repartir un poquito, ¿bien? Nos vamos a ver dentro de la velita diaria una velita. Vamos a ampliar con zoom del índice, muy interesante para verlo. ¿Por qué? Porque nosotros dentro del índice encontramos información que nos puede servir para operar cualquier par de divisas donde esté el dólar o no esté tampoco. Sabemos que es, ¿no? La bandera del mercado, el índice, es así. Y muchas veces también sirve para ver las cripto, ¿no? Hay que le gusta operar criptos. Bien, ¿ven todo el pasado? Si vos ves el pasado, viene alcista, está cayendo. Si tomás desde esta zonita de ahí más o menos hacia la baja, va haciendo altos y bajos hacia la baja, ¿sí? Como les decía anteriormente, donde el precio ahora está haciendo un doble toque acá abajo, toque ahí los dos. Y ahora vamos a ampliar esta consolidación que estamos viendo de velas diarias. Ven ahí, ¿sí? Si nos metemos acá, vos dirás, che, pero si yo me voy a meter acá en un minuto. Bueno, si te vas a meter en un minuto, no vas a ver la historia que te conté de todo esto. Pero sí podés meterte para marcar zonas o puntos pivot, si tenés algún indicador, como estas mechas, ¿sí? Por si llegan el día o al otro día. Si haces un intradía de 2 días, mañana no, porque no se opera, pero en la semana. Si fueran las criptos, sí. Nos metemos dentro, fíjate que acá estamos tocando otras mechitas. En sí estamos tocando, podés tocar esa mechita ahí, que te puede servir como una zona de apoyo o una zona de rompimiento para ir a favor de ese rompimiento. Vos no lo sabés, son convergencias donde quizás en esa zona que marcas la mechita, cuando te da por poner un Fibonacci, justo coincide con el 61.8 y decís, che, me gusta más esta zona para buscar compra o esperar que rompa que esta zona que está acá arriba. Entonces vos vas viendo y analizando, ¿sí? Me voy a meter dentro, esta velita está muy bonita para buscar hacia la baja, la mecha hizo un rechazo acá, fíjense cómo esta vela diaria está tratando de caer, ¿sí?
Veremos qué pasa. Habría que ver si hay noticias de alto impacto. Ahora 9:30, faltan 2 minutos. Me voy a ir a velas de 1 horita. Observen, vamos a marcar acá el rectangulito de estas zonas, ¿sí? Miren cómo va cayendo la vela diaria. ¿La ven ahí? Tic, hizo un pequeño movimiento que seguramente son velas rojas en M1 interesantes para seguir la tendencia bajista. ¿Ven? Ahí está. ¿Sí? Ahí están, ¿ven? Ahí estamos viendo las mechitas que estaba viendo diarias, donde en velas horarias podemos marcar inclusive una pendiente. Esa pendiente puede ser una compresión del precio o una ampliación. En este caso, acá les marco, ¿ven? Bajos, ¿sí? Inclusive puede ir ajustando, acelerando el precio, apretándolo. Quizás acá no lo marcaría porque todavía no formó un fractal, pero podés marcar acá como que ya lo rompió, ¿sí? Si te interesa. Y podés agarrar como guía estos dos toques. Entonces, si vos borrás esto, ahí, y borrás las mechitas o las dejás sabiendo que ahí son zonas de mechas diarias, ¿se acuerdan que estábamos viendo? Sería algo ahí, más o menos por ahí. Lo podés dejar como zona, ya tenés, fíjense, ¿no? Rompe acá la aceleración. ¿Sí? Viene a buscar una zona de soporte. Está volviendo porque cayó, pero seguramente acá arriba, si te gusta operar en M5, podés buscar ventas hacia esta zona, por ejemplo, ¿no? También podés ver el canal alcista cuando se forme el fractal y seguir la tendencia, ¿sí? Me voy a meter cuando unos hacen compra, obviamente otros están haciendo ventas, ¿sí? Por eso te digo que no te cases con un sentido ni con una sensación. Vos tenés que estar, ¿no? Siempre revisando, actualizando la gráfica, y muchas veces lo que vos pensás que en este momento puede ser una linda venta cuando llegue a esta zona, acá o acá, o le metés una venta acá y otra venta acá, quizás se convierte en una linda zona de oportunidades para buscar compras, porque vos ves que hizo un patrón donde está haciendo fractales que van rompiendo hacia el alza, y vos decís, che, me parece que más que venta acá, mira, hizo ahí, se apoyó en el pullback, va ahí, bueno, rompe acá y le pongo acá un buy stop, ¿sí? Qué sé yo, está, ¿no? O agarras el touch me y le pones un limit acá y que se vaya cuando toca acá en ventas. Si sigue hacia arriba, la seguís gestionando, ¿sí? Bien, vela de 5 minutos ya están. Me voy a ir a... vamos a ver el oro un poquito, que estaba disparando lindo el amigo, ¿eh? A ver si cayó. Vamos a ver velas de un día. Fíjense en lo que es el oro. Era un palito. Está, miren el oro. ¿Qué tenemos ahí? ¿Quién es ese? El planeta Pepe. Vamos a llevarlo para allá. Para el... Pepe, ¿qué hiciste ahí? Un logo, mira, me quedó un logo. ¿Qué haces, logo? Quédate ahí, loguito, ahí está. Bien, ahí estamos, ¿sí? Fíjense, vamos a ajustar un poquitito acá. Ahí saco, saco, saco. Saco, ajusto. Miren el pasado, el oro, ¿sí? El que compró acá, decía el amigo. Bien, ahí está. Tentador el oro, Ojo, no le hagan caso al planeta Pepe, que acá tiene para el fin de semana un juguito para la pancita, ¿sí? Saludable. Bien, ahí estamos. Estamos en una zona, ya si vas al pasado no encontrás nada acá, ¿sí? Ya rompió todo el amigo. Imagínate ahora números redondos, puntos pivot. Fíjate que ahora empieza a formar un fractal. ¿Quién te dice que la próxima semana se viene para el oro? No lo sabemos, una hermosa caída, o quizás hay que esperar a que rompa o forme alguna estructura. También puede pasar de que la próxima semana, estamos a viernes, se consolide para la otra semana, recién rompa o venga a visitar esta zona, ¿sí? ¿Por qué marco esta zona? Porque es la primera que encuentro interesante. Vos también podés marcar, si querés, esta que está acá, si no está la mechita, ahí no la ven ahí, hay una mechita, vamos a ampliar para que vean ahí. Y a medida que uno se va acercando y va viendo, vas encontrando, ¿no?, zonas muy interesantes. Por ejemplo, acá también lo marcaría. Esta zona me interesa ahí, ven ahí, esa zonita con la mecha, el cuerpo de esa vela que quiso retroceder. Si vos vas a velas de 1 minuto, de 5, de 15, eso sería algo así, miren. Estamos viendo en velas diarias, ¿no? Sería el precio, esta vela hermosa hizo así, y vas a encontrar muchas velas que van hacia abajo. Consolidó, rechazó, lo que sea, y después rompió, que sería esta parte de acá, y rompió hacia arriba, ¿sí? Ahora está generando dos velitas y su nombre colgado, que es esa vela que está acá, que tiene un rectángulo ahí, y la mechita, el hombro colgadito que está ahí, y después vino hacia abajo. La vela no cierra, se está devolviendo y está formando un patrón, ¿no?, de rechazo hacia la baja, pero no lo sabemos.
quizás la próxima viene con todo para acá. Vamos a ver qué pasa. El viernes estamos, ¿no? Perdón, el próximo lunes, ¿eh? Por ahora tenemos vela bajista para el oro, podés buscar ventas, por más que la tendencia sea muy alcista, estamos en un retroceso. Me voy a meter en velas de 1 hora. Si quiere alguien que proyectemos alguna divisa, algún índice o algo en alguna temporada en especial, estamos a tiempo antes de irnos a probar, a terminar la semana con el Touch Me. Voy a estar un ratito, no muy poquito, pero la idea era acompañar un viernes más, ¿sí? Para, no sé, para pasarla bien un ratito y después ver, ¿sí? Como ya terminé de operar, decía el amigo, vamos. Bien. Oro, en 1 hora, ¿qué podemos encontrar? Vieron que en la vela diaria estamos viendo velas alcistas con rompimiento, nada las frenaba, acá tampoco, pero sí había una velita, una vela doji, ¿no? Una sensación de que el precio quiso frenarse, que es lo que estamos viendo acá. ¿Ven? Al meterte a 1 hora, empezás a observar en 1 hora, para que voy a sacar esto, ¿ven? Lo que no se veía como vela roja, acá empezamos a encontrar, igual que acá. Y acá podemos marcar, si queremos, ahí ven, una compresión, ¿sí? Ven ahí, donde el precio está yendo a un punto en común. Vamos a ver si hoy el precio termina de romper la estructura para irse hacia la baja, como la vela misma nació bajista, o si deja una mecha muy parecida y se convierte en un doble hombre colgado, ¿no? Yo le pongo hombre colgado. Ven acá, miren, vamos a ampliar ahí, vamos a jugar ahí. Mirá. Velas diarias, para que vean un poquito. ¿Ven ahí? Ahí, ¿ven? Esta vela fue la de ayer y esta puede ser muy parecida o convertirse en azul si se da vuelta, ¿no? Por ahora es bajista, ¿sí? Estamos dentro de la compresión diaria en H1, estábamos viendo que estamos encerrados en altos y bajos que van a un punto en común. ¿Ahí ven? Bien, ahora, voy a decir, ¿y qué hago, Pepe? Y mirá, yo lo que haría, si vas a operar M5, M15, me agarro esta zona, agarro un canal acá, ¿sí? Ahí, ¿sí? Esto viene cayendo, acá arriba esperaría ventas, ¿sí? Marcaría acá una zona de resistencia, acá, fíjate cómo te ayuda todo esto que está acá. A la vez está justo muy cerquita, hay una convergencia con esta zona dinámica que los altos van hacia la baja, así que acá puedes esperar ventas. Si hoy llega con alguna vela brusca, metete en venta, negros, seguramente vas a conseguir algo porque vamos a ver si se mantiene esta compresión, ¿sí? Si se llegase a mantener y sucede todo en esa compresión, podemos encontrar obviamente en las horitas que quedan de este día, quizás que haga esto, ¿no? Veremos. Y si hace esto, acá con un Shell Limit puede buscar ventas, ¿sí? Hay que ver cómo llega acá arriba también, ¿sí? Hay que ver bien eso, ¿bien? Así que bueno, gente, ahí estamos, ¿sí? Si querés meterte dentro, podés meterte al mundo de las larvas. Nos vamos a ir a 5 minutos y vamos a encontrar otra oportunidad donde vemos que la aceleración empieza a ser alcista. ¿Ven ahí? Se empieza a ajustar, pero eso es tentador también ¿para qué? Para buscar ventas, sobre todo acá arriba, ¿sí? Para venir a rellenar todo esto que está libre y a la vez esto que está acá también, ¿sí? Sería la zona que les decía de esa compresión que había marcado anteriormente, ¿bien? Seguimos con rock, decía el amigo. Vamos a ver en el MT4, ya vimos el oro un poquito. Otra cosita, ¿no? Muchas veces tenés alguna estrategia donde vos decís yo ventas no hago y bueno, esto lo analizamos, lo proyectamos para alguno que está buscando algún par, alguna divisa. Te podés manejar también, por ejemplo, podés ver, no sé, acá la libra dólar, por ejemplo. Fíjense, la libra dólar está en, no sé, velas diarias, viene alcista. Fíjense, vamos a ajustar para que se vea ahí. Obviamente no vas a ver toda esta consolidación acá, ¿no? Porque esto ven acá, ¿sí? Si marcas todo esto, ¿sí? Es una consolidación, ¿ven? Pero como vos vas a operar intradía, estas zonas son, ¿ven? Impulsos, fíjense en acá, las ondas de helio, por ejemplo. Puedes marcar estas zonitas, ¿sí? Y estamos en una zona, supongamos que sea, ¿no? La quinta, acá viene el ABC, diríamos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa acá, ¿sí? Tiene que caer un poco, ¿sí? El dólar se tiene que poner un poquito más agresivo con la libra y con el euro, ¿sí? Así que bueno, vamos a meternos dentro de esa velita. Podemos estar así
viendo, ¿no? ¿A qué voy con esto de la libra dólar? Porque muchas veces vos decís, ahora vamos a llegar a un minuto y vamos a encontrar algo, miren, van a ver. Está bien. Fíjense en esto. Yo seguiría la tendencia alcista, pero como me conozco, dice el amigo, me gusta operar todo, contra tendencia también. Entonces, en este caso, las últimas velitas son bajitas. ¿Ven acá estos dos hombres colgados? Bueno, esto es muy parecido acá, ¿los ven ahí? Acá hay uno y acá hay otro, ¿los ven a los dos? Esos dos que están ahí es lo que puede pasar con el oro, ¿sí? Que había un hombre colgadito, ¿se acuerdan que lo vimos recién? Y el otro que estaba por debajo puede llegar a quedar algo así, ¿ven? Dos hombres colgaditos, ¿sí? O como vos le quieras, ¿sí? Estrella de la mañana, estrella de arriba, estrella de abajo, hombro, cabeza, lo que vos quieras, ¿sí? Algo vas a encontrar ahí, ¿sí? Así que bueno, vamos a borrar los dibujitos, los Picasso, y nos vamos a meter en la libra dólar, en las velitas, donde el precio ya dice, che negro, acá ya está, ¿sí? Vamos a tirarle un poquito de vir, algún osito acá, cariñoso, y vamos a buscar un poco de recuperación de esa caída. Dólar, ponete fuerte, y ahí estamos, y está rellenando este impulso, mini impulso que tuvo esta semana, ¿sí? Tuvo una semana alcista donde el precio está terminando bajista, ¿sí? Está haciendo esto, el fractal donde tuvimos días alcistas y días bajistas. Está llenando la información, ¿sí? Veremos si termina. Hoy viernes, hay que observar al final, acá abajo, para que quede este triangulito todo lleno, ¿sí? Completito, ¿bien? No quiere decir que vaya a suceder, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Vela diaria. Puedo operar scalping, tenés que ver zonas, ¿sí? Noticias de alto impacto. ¿Qué va a acontecer? ¿Qué par tenés de acá donde esta divisa o esta divisa puede afectar? ¿Me interesa operar la libra o me interesa operar más el euro? Y me paso al euro dólar. Bueno, todo eso tenés que ir viendo si no tenés un par donde lo operás todos los días. Después, velas son bajistas. Me voy a velas de 1 hora. Ajusto. Y acá tenemos velas de 1 horita. Escuchá. De fondo se ven líneas verticales que marca el día, ¿sí? Donde hubo un miércoles, un lunes, un martes, miércoles, jueves y el viernes que estamos acá, ¿sí? El viernes termina hoy, obviamente no termina mañana. Si termina mañana, fíjate que estás soñando. Pero si termina hoy, el viernes, no tiene que haber más movimiento de las divisas, ¿sí? A no ser que estés en un mercado de binarias donde están las divisas operando en mercados OTC, ¿sí? Que son de mentira, que son creados, ¿sí? Esto es real lo que estamos viendo. Y acá tenemos retroceso. Fíjense acá, ojalá, porque lo necesita el Teddy, el osito que tengo en un BPS, tiene que caer. Si cae, bienvenido sea. Ya me comí toda la semanita con el osito en la libra dólar, ¿sí? Va bien, pero hay que cerrar unas que están en rojo todavía. Y ahí nos vamos pagando a poquito con el osito Teddy. Miren el video, ¿bien? Obviamente tengo un flotante positivo, ¿sí? Bien, acá tenemos, retrocesos, podemos marcar lo que les decía, estamos en H1, podemos marcar esta zonita, donde vemos que el precio ya llegó, fíjense cómo hace un rechazo, acá podés poner si querés un RSI, algún oscilador, ¿sí? O alguna media móvil, que sería tendencial, pero los osciladores te sirven muchas veces en esta zona cuando frena. Si vos encontrás un oscilador como el, no sé, por ejemplo el RSI, el estocástico, el CCI, el William, cualquiera, si vos lo ves, van a oscilar, donde vas a tener una sobrecompra y una sobreventa, ¿sí? En el caso de que haya una sobrecompra, por ejemplo acá, sería acá, y justo lo encontrás acá, ¿sí? Trata de que cuando vos lo buscas acá arriba, la cantidad de velitas, si tenés 10 velas, contás 10 velas para atrás. A vos no te conviene 10, te conviene todas estas que están acá, contá todas esas. Si hay 30, pone 30. ¿Sí? Si hay 14, pone 14. Entonces, o estas, quizás te interesa 14, yo uso 10, por ejemplo, y ya está. Si está ahí arriba, es más probable que caiga. Justo está en una zona de convergencia de un canal de resistencia y hay una mecha, entonces rompe, termina esa vela horaria y en M15 o en M30 busca una venta hasta acá, con un stop por acá arriba si querés, ¿sí? Lo podés utilizar también. Esa es una forma, como miles de formas que podés ir combinando. Podés ir viendo que se acerca o que justo terminan noticias de alto impacto.
podés ver cómo cerró la vela anterior, la mayor, podés marcar las estructuras de temporalidades mayores y también podés irte, por ejemplo, a lo que hacemos nosotros, que operamos M5, M1 acá, obviamente borrás los Picassos, porque si no, no podés. Y utilizar lo que utilizamos siempre nosotros, la herramienta que es la fuerza de la moneda, que la creamos acá nosotros y la explicamos a muchos Pepe para que la puedan utilizar y les sirva como una herramienta, ¿no? La fuerza, ¿cuál está más fuerte? ¿Esta o esta? ¿Me conviene o no me conviene? Y ahí te pasás a mirar, ¿sí? Vas viendo cuál está fuerte, en qué temporalidad, por qué está fuerte, si es por una noticia, si es que ya viene hace un día. Te mirás el ADR, qué velocidad ha recorrido en el día este par. Si recorre 120 pi por día y ya va a 100, te quedan 20, por ejemplo. Un promedio, un poquito más, un poquito menos. Entonces no está mal. Esperar que la vela suba un poquito y que retestee. Vos, por ejemplo, acá podés decir, le pongo un Fibonacci, de acá hasta acá, pic. Y acá en el 70, en el 61.8 le busco una ventita que justo está haciendo ahí, ¿no? Un fractal, se devuelve y va hacia abajo, ¿no? O no. Por eso existe el stop loss, ¿no? Que te salva las papas, ¿sí? Entonces, una vez dentro de M5, me puedo ir a ver, no sé, acá vamos a ver acá si hay algo acá. Acá, vemos acá, por ejemplo, o en el MT4, ¿no? Vamos viendo la fuerza y vemos que, por ejemplo, el dólar está débil, ¿sí? Y la libra está también débil. Entonces empezás a buscar oportunidades, a ver cuál podés encontrar y vas viendo, vas recorriendo, vas encontrando, vas buscando. Y acá tenemos la libra y le voy a tirar el dólar, por ejemplo, ¿no? Ahí tiramos el dólar, mira, ahí está el dólar. Y vos vas viendo, quizás no te conviene el dólar, o sí el dólar y no la libra, y te vas al yen. Entonces vos sabés que el yen está fuerte y empezás a buscar el yen y vas viendo oportunidades, ¿no? De volatilidad y obviamente de movimientos, sobre todo en la sesión de Nueva York, ¿sí? Mezclada con la de Londres, el mercado más líquido del planeta. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito las fuerzas, pero vamos a ir al MT4. Me voy a ir al MT4, me paso al MT4, vamos al MT4 a la cuenta de 3, ¿eh? Y vemos un poquito libra, dólar, yen. Bien, pasamos fuerzas. Ahí estamos viendo un poquito algo que tiene que ver con las pendientes, con las fuerzas de cada divisa, ¿sí? Vos podés ir viendo un abanico en general. Acá podés ver por medio de medias móviles el movimiento. Fíjate acá. El color te sirve para identificar a simple vista cuál está más fuerte y te vas a buscarla, o cuál está más débil, o cuál está en consolidación, y te operás una estrategia como la del efecto mariposa, por ejemplo, que podés operar también consolidaciones, ¿eh? O obviamente algún Xinjiang también ayudado siempre. Ese es el caballito de batalla para el que cuando se le va en contra, ¿sí? Ahí tenemos, fíjense, yen, fuerte el yen, tenemos el dólar fuerte, la más débil es la australiana. Entonces ahí ya le eché un ojito, me voy a la australiana y voy a buscar acá la pendiente de la australiana. Voy a ir a H1, estoy en H1, el australiano acá está caído, obviamente con una pendiente que está levantándose, ¿sí? En H1 me voy a ir, como opero en M5 o en M1, voy a ir a M15. Ahí está, australiano débil, muchachos, levantando, no puede, quizás viene débil de la sesión de Londres y en el cambio de sesiones o en la incorporación, mejor dicho, de Nueva York hace que el australiano ahora cambie, ¿sí? La dirección, porque obviamente los canguros están cansados de ir hacia la baja y esos canguritos se quieren levantar para ir a revolotear con los amigos alcistas como por ejemplo el yen, ¿sí? Que es muy vecino del australiano, ¿sí? Así que alcista, ¿qué nos encontramos en M15? Y bueno, alcista hay una que está pumpeando interesante, que es el yen. Acá está, miren cómo va el amigo. ¿Se acuerdan que ayer lo dijimos? Antes de ayer también. El yen está fuerte, aprovechenlo, muchachos. Moneda de refugio. Fíjate que si el yen está fuerte, podés buscarlo con el dólar yen, por ejemplo, que venía ahí, ¿no? El dólar caído, vieron la libra dólar como venía, ¿no? Hasta que se ajuste un poco el nuevo presidente, ¿sí? Pero por ahora viene ahí, hay que aprovechar, donde tenemos también el euro que está bajista. Entonces, fíjate esto, euro yen, vamos a buscar euro yen, o vamos a ver, por ejemplo, a ver acá en vamos a ir a M5. Podemos buscar una consolidada también con otra y nos vamos a buscar un oscilador donde el precio ya, un tip que les doy para el que no sabe,
Busca pares consolidados, acá podés buscar un par consolidado y te buscas, por ejemplo, algún RSI, algún estocástico, que son muy buenos para las oscilaciones, perdón, para las tendencias, ¿sí? Son osciladores, ¿sí? Oscilan entre sobrecompra y sobreventa, y también podés ir a favor de la tendencia con algún oscilador de esto que te digo, pero trata de buscar la compra y la venta a favor de la tendencia. ¿Cómo sería eso? Y eso sería algo así, por ejemplo acá. Yo te marco acá, mira, tengo un RSI mezclado con una banda ahí, ¿no? Yo acá, ven acá, buscas en las fuerzas algo consolidado y vos cuando llega a cierta zona de sobrecompra o de sobreventa, podés esperar a que rompa esa zona, se mete hacia la baja, hacia el nivel 50 y podés gatillarle una comprita o una venta, ¿sí? Pero si el precio va al, por ejemplo acá, ven, va alcista, vos no compres en sobrecompra. A no ser que haya una distancia muy elevada entre la media de 100, ponele, o de 200 y una media de 10. Si la distancia es brusca comparada con el pasado, ahí sí podés buscar un retroceso, ¿sí? Pero si no, seguí la tendencia, esperá que caiga. Muchas veces no cae. Hay un tip también que me parece que lo he compartido en alguno de las estrategias, de tantas estrategias que vengo compartiendo. Hay un tip interesante que en vez de 70 le podés poner 65 o en vez de 30 le podés poner 35 a los niveles para tomarlos cuando van a favor de la tendencia. Si no, nunca te llega al 70 o al 80. ¿Entienden? O al 30 y al 20. ¿Por qué? Acá, por ejemplo, seguramente va a llegar mucho, fíjense en acá, llega muchas más veces, ¿sí? Llega muchas más veces a la sobrecompra que tocar el 30 de la sobreventa. ¿Por qué? Porque la tendencia es alcista. Entonces en vez de 30 ponele 35, ¿sí? Y va a favor de la tendencia, ¿bien? O un poquito menos, pero tratar de que, porque si no, no te va a tocar nunca, te va a tocar una, pero cuando ya hay un cambio de tendencia, capaz, ¿sí? Y eso está interesante, tenés que ver, ¿no? Bien, nos vamos. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? Ahí veo recién los mensajes. Pensé que estaba más solo que perro en cancha de bocha, más perdido que perro en cancha de bocha. Nada que ver, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día, ¿eh? Acá andamos, ¿eh? No se ven los mensajes bien, pero seguramente a ver si sale algo acá. Voy a tocar por tocar, ¿eh? Buenos días, ¿sale eso o no? Y sale, me parece. Ahí vas más tranquilo con el... Sí, exacto, ni hablar. A lo que voy, yo quiero toda la papa, ¿viste? Toda la papa quiero. Pero el flotante está muy bueno. O sea, el osito Teddy, ¿te acordás del Ecuador? ¿Te acordás del Ecuador cuando vivíamos por el Ecuador? Bueno, esa que te expliqué es esa, mejorada un poquito, pero de la misma manera, ¿entendés? Lo que pasa que automatizada, ¿sí? La que te enseñé del Ecuador, ese top secret, decía, no, esa, utilízala, vas a ver, un día, haceme caso. Aguantá esa ganancia, no la cierre, negro, aguantá, ¿sí? Ahora se viene otro bot nuevo, estoy enloquecido, estoy a full. Por eso arranco más tarde. Hoy, por ejemplo, mirá vos, los bots me están ayudando yo opero siempre todos los días de forma manual. Pero los bots me están ayudando a no operar tanto. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo, en vez del libro diario es el amigo, pero en la programación, ponele, ¿no? Y tengo una idea, en vez de escribirla o dibujarla, la meto ahí, ¿entendés? En la cabecita de ese bot. Obviamente el bot queda medio, ¿viste? No entiende mucho lo que le quiero explicar con mis palabras, ¿no? Palabras de, entre comillas, muchas veces de ignorancia, ¿no? Porque la programación quizás no es lo mío, pero sí en los mercados, ¿no? Y trato de expresarme lo mejor que puedo con todo lo que voy creando, pero... lo voy armando y me ayuda. Por ejemplo, hoy cerré rapidito una operación que si yo no estuviera armando el bot que viene ahora, que le puse, ¿saben cómo? Estaba entre Apolo o Curiosity. ¿Vieron el Curiosity del Marte? Porque es re curioso, che. Ahora el angelito va a ver, es re curioso. Así que le puse Pepe el Curioso. Le saqué Pepe porque Pepe en todo, ¿viste? Le puse... Era el Curioso. Después lo podemos ver, está ahí armadito, todavía está recién salido del asador ese, ¿viste? Tiene muy buena idea, es uno de los Xinjiang. Estoy tratando de pasar todos los Xinjiang que tengo en la cabecita, que opero de forma manual muchas veces, a una configuración automática. Medio complejo, porque es medio difícil que el bot me entienda muchas veces lo que yo quiero expresarle de lo que quiero hacer, ¿no? Pero bueno, ahí estoy. Y como me pongo a rezongar muchas veces digo, ya está, hasta ahí llegué. Pero pasó una hora y no operé. Y cerré en positivo anteriormente. No sobreoperé, estoy contentísimo, dice el amigo. Así que bueno, y ahora estoy con ustedes un ratito.
este año se viene grosso, Vamos a empezar a sortear robots. El objetivo principal de acá de la comunidad, ojalá que crezca. Si no crece no pasa nada. No hago mucha publicidad, pero ojalá que de boca en boca o de, no sé, que se entere. Alguno está haciendo zapping en YouTube y esto que este loco acá con el angelito, a ver, uy, qué feo que es, uy, qué lindo que es, no sé, ¿no? Y que se queden, ¿no? Que se queden, que acompañen, y cuando seamos varios arrancamos todo esto, ¿sí? Seguramente ya habré creado un par de indicadores o de herramientas más también que me gusta. Y obviamente a los Pepe que están, obviamente les iré compartiendo. Y a los que quieran adquirir eso también no hay problema, se puede vender también, ¿sí? Si les gusta, si lo revisan, se puede dar para probar, lo que sea, ¿sí? Bien, me voy a... Y obviamente si ganás me compras algo, un regalito, me haces algo, ¿no? Eso, bárbaro, un regalito. Y como digo siempre, si querés venir el fin de semana a comer, el que quiera de los Pepe viene, se sienta al lado mío, me ayuda a cortar el pasto, ¿no? Un patio muy grande, cortan el pasto, me ayudan obviamente. Después si quieren, ven, me ayudan a juntar la leña, hacemos un asadito, me ven cómo lo como. Y después, bueno, se va cada uno a su casa. Si quieren me saco una foto con ustedes, esto como quieran, ¿no? Así que bueno, el tipo tenía un ego, ¿viste? No, bueno, vamos a ver, nos vamos a dónde. Escuchar esto, voy a descansar un poco. ¿Estás ahí, Angelito, o no? ¿Angelito? ¿Angelito? Hola, buen viernes, Pepe, ¿cómo estás? Estoy bien acá escuchando. Che, Pepe, tremendo lo tuyo. ¿Cómo hablas, Pepe? El locutor, vos tenés que ser locutor, no trader. Vos tenés que ser locutor, Pepe. ¿Sabés la cantidad de gente que te seguiría si hablas las noticias del día? Todo eso. ¿No te gusta a vos, Pepe? ¿Por qué no te ponés a hablar? Yo sé que esto es tu pasión, ¿o no? Esto te gusta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo? Si me gusta, me encanta, decía el amigo. Sí, me encanta. Cada día que pasa, lo quiero más al amigo. Por eso, como sé muchas cositas, muchos tips que voy aprendiendo de tanto darme contra la pared muchas veces, porque es así, uno aprende pegándose contra la pared y no con los libros. Muchas veces los libros están ahí, pero cuando vos tenés que efectuar eso que dice el libro, no lo respetás, ¿sí? Me he leído, he visto tantas cosas del trading que realmente sí es hermoso escucharlo, es hermoso leerlo, pero en el momento que tenés que efectuar eso que dice ese psicotrading, vos no lo haces. Por eso estamos todos los días para acompañar, y el que opera en vivo o a la mañana está solo, se suma, opera con nosotros por Discord. La idea está muy buena, Todavía no se está armando esto porque no se suman los Pepe, porque no conocen el canal, pero esto se va a poner bueno, gente. Ustedes imagínense que van a estar operando en vivo entre ustedes con técnicas de acá del planeta. Ustedes pueden agregarle lo que quieran. Quizás seguramente algún semi automático de acá del planeta también. Pero bueno, tenemos que ser... es así, no es que yo quiera que seamos 100 ni 200, ojalá, pero por lo menos 30, 25. ¿Cómo no vamos a llegar a estos 20, 25? Por más que en Telegram seamos 900, no te habla uno, ¿me entienden? Entonces está bueno que participen, que hablen, que compartan gráfica. Acá estamos para el Forex, ¿sí? Algún chiste cada tanto, pero hablar del índice de las criptomonedas. No sé, noticias de alto impacto, compartir una gráfica de tus operaciones, por qué te fue mal, por qué te fue bien, ¿no? Y entre el resto, que opinen, que ayuden. Esa es la idea. Entonces se va armando un grupo donde lo vas conociendo, y a medida que lo vas conociendo, lo vas pasando a otras dimensiones, y eso es fácil. Las dimensiones son herramientas que van a encontrar que no están en las dimensiones que puede estar cualquier otro Pepe que quizá viene con la intención de ¿no? o estafar o hacer alguna chanchadita. Entonces lo vas conociendo, después vienen Zooms, voy a compartir muchas cositas mías también que les puede servir o no, pero seguramente sí les va a servir, que ni las conocen, que las utilizo para operar, ya sean herramientas para de forma manual o automática te puedas defender. Quizás te cambio el chip, y es mucho más fácil explicarle a una persona que no sabe nada que la que sabe. La que sabe piensan que saben y están así hace 10 años, no son rentables y piensan que saben y te interrumpen, y siguen haciendo lo mismo, pero nunca llegan al objetivo. Por eso está bueno el que no sabe nada o el que sabe pero quiere aprender, ¿no? Pero aprender en serio, ¿no? Esa es la idea. Bien.
Me voy a ver acá que tenemos. Este es el efecto mariposa, me parece. A ver, ¿se acuerdan que habíamos puesto de operarlo en vivo el efecto mariposa? Mira, acá tengo una mezcla de varios indicadores que te pueden servir muchísimo para las fuerzas de la moneda, para chequear la tendencia de la temporalidad, porque recuerden que estos indicadores son indicadores de la temporalidad que estás viendo. Eso está bueno. También hay otros que podés ajustar la temporalidad y podés estar viendo acá un RSI. Estás en una gráfica de M5, pero el RSI puede ser de H1, donde quizás lo vas a ver un poco más deformado, porque estás viendo el RSI de temporalidades mayores o menores. Eso también se puede. Pero la mayoría usa el indicador que viene en la plataforma con, obviamente, la temporalidad actual, ¿no? A lo que vos acá cambiás a M30 y se cambia el RSI a la temporalidad de M30 con el periodo que vos le pusiste. Miren, fíjense en esto. Acá yo le pongo al RSI. Escuchá. En vez de 8, que tiene ahí tiene 8, yo le pongo 20. Miren cómo cambia. 20. ¿Ven cómo cambió? Parece mentira, pero algo cambió. 20, agarras de acá, no esta, la vela 1 de ahí, para allá, contás, ve ahí, Marco dice, ¿cuánto? ¿Ven? Ahí, 14, 15, ¿cuánto vamos? Ahí tenemos más o menos, ¿cuántas son esas? Ahí, ¿ven? Ahí tenemos 16, 17, 20 velitas, ¿ves? Por ejemplo, 21. Eso sería lo que estás viendo acá. Ahí, en el último movimiento, hasta que cambia a la otra vela, que ahora pasa a ser 1, y obviamente... vieron que hizo tic, hay un movimiento, subió y obviamente ahora te cuenta esta y la anterior se va eliminándose. La que era 20 ahora ya es 21. Esa no va más. Entonces por eso te digo, ¿qué rango te pones? Lo que explicaba al principio, ¿qué rango pones vos para operar? Y si te sirve o no. Muchas veces vos pones el indicador y no sabes, acá quizás le podés poner 70-30 y quizás está bueno para ponerle 80-20 o 90-10. Hay estrategias en H4 con 90-10 o con 5-95, por ejemplo, que te toca una operación cada tanto, pero te puedo asegurar que esa operación que te toca allá arriba o acá abajo, seguramente la tenés ganada, pero es una cada 2 semanas capaz, en H4 por ejemplo, ¿no? O por mes. Y se puede ir en contra y vos sabés también, ¿no? Pero bueno, eso para el que hace macro, ¿sí? O intradía también. Entonces acá tienen dos indicadores, por ejemplo, ya que estamos con el efecto mariposa, ¿no? El video, mírenlo al video, ahí pueden encontrar, dependiendo, ¿no?, el periodo que vos le hayas puesto. Acá me parece que este es el ADX, ¿sí? Por ejemplo, acá tenés 10. Yo le puedo poner, mira, si le pongo, en vez de 10 le pongo 50. Fíjate esto cómo cambia. ¿Ven? Cambió totalmente. Pero en el 50 estoy viendo, mirá vos, ahora qué buen ejemplo, que la tendencia es alcista. A lo que voy. El amarillo te marca la fuerza de la tendencia de ese par que estás viendo. Mientras más alejado de 20 o de 25, mientras más arriba está, más fuerte está. El azul te marca la tendencia alcista y el rojo la tendencia bajista. El amarillo la fuerza de las dos, la fuerza del mercado de ese par, ¿sí? Entonces está bueno para tener la idea de que va fuerte hacia arriba y va queriendo seguir subiendo. ¿Para qué va a buscar ventas si la tendencia es alcista y las 50 últimas velas me están diciendo que esto siga hacia el alza, por ejemplo, ¿no? También podés esperar en una tendencia más chiquita o en esta misma que ven acá que lo máximo que llegó fue acá, ven ahí, por ahí llegó a 31. Ponele que llegue a 31, le buscas venta. ¿Por qué venta? Porque no llegó más que a 31 y quizás es estás recontra sobrecomprado y buscas venta con un RSI que esté sobrecomprado también. Y cuando el RSI se mete de la baja, es infinito, gente, ¿sí? Igual que, ¿por qué pusiste una banda de Bollinger acá? La pongo acá para que no ocupe espacio allá arriba, pero la banda de Bollinger la podés poner cuando está comprimida, es porque no hay volatilidad, y cuando se amplía es porque hay mucha volatilidad. Mientras más se amplía, ven acá, se amplía, hay más volatilidad que en los lugares que no se amplía esa banda de Bollinger. La banda de Bollinger en sí es una media móvil simple, ¿sí? Yo si te pongo acá en la gráfica, miren, a ver, indicadores. ¿Y para qué sirve? Para muchísimo también. El que la inventó por algo, ¿no? Para que quede lindo en la gráfica, ¿no? Banda de Bollinger, le pongo 20, vamos a poner ahí un color amarillo, miren esto, amarillo. Bueno saber que esta ampliación, si vos medís los pip, acá tenés, por ejemplo, 55 pip, ¿no? Comparado con esto que tenés
la mitad. Acá hay volatilidad. Justo se acercó la sesión de Nueva York, supongamos, y todo lo que sea. Comenzó la sesión y se amplía porque hay más movimientos. A la vez, vos sabés que tenés por encima una desviación de 2 y por debajo también. Donde va a estar la sobrecompra, la sobreventa como un RSI. Y la del medio es una de 20. ¿Sí? Voy a, ¿y cómo sabés que es una de 20? Mira, te voy a poner una media móvil simple de 20 y va a pisar esa amarilla que está en el medio. Mirá. Móvil average, ¿sí? Que saben que móvil average es el promedio móvil, ¿sí? Donde le voy a poner 20 y le voy a poner un color, vamos a ponerle 20 y le voy a poner un color más gordo y color rosa. Ay, cómo te salió Pepe esa. Mirá, fíjate dónde va, al medio, porque es lo mismo. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven que es lo mismo? ¿Sí? Ahí está. Si saco la media móvil, me va a quedar, si yo la elimino a la media móvil, ahí pic, botón derecho de eliminarla, me queda la banda de Bollinger, ¿sí? A lo que voy, ¿para qué tener tantos dibujos si ya sabes que es una media móvil? Pero lo que te puede sacar fruto de la banda de Bollinger es la ampliación, la disminución, qué recorrió en el día. Si yo les achico acá un poquito, esto es un mini curso que estamos. Si amplío acá, fíjate acá, hombro, cabeza, hombro. Miren cómo se nota acá, lo ven ahí a simple vista, lo ven ahí, hombro, cabeza, hombro. Dibujo perfecto, lo ven. En los libros pasa nada más, acá también, ven. A la vez, si yo amplío un poquito, estamos viendo justo el. ¿Cuál es este? El dólar. ¿Cuánto es este? Dólar CAD, mirá. Bueno, este quizás no tiene el movimiento que tienen otros, pero ven acá, miren. Si yo te digo acá, ¿dónde hubo más volatilidad en el mercado en estos días? ¿Ven las franjas? Son días. Las dos rayitas, fin de semana. ¿Ven? Acá tenés viernes, jueves. Acá tenés miércoles. No sé si se ve el mouse. ¿Se ve el mouse? Ah, no se ve el mouse. Para ver si lo puedo agregar al mouse. Con razón, no se ve. Ayer también estaba viendo que explicaba algo, a ver si había salido bien el audio, y no se ve el mouse. Entonces vos no sabés ni dónde estoy parado. Párate, a ver. A ver. Ahí está. A ver, ahí sí se ve el mouse. Me parece que ahí sí se ve el mouse, ¿no? Ahí se ve todo lo que expliqué. Imagínate con un mouse. No sé si ahí se ve, pero bueno. ¿Dónde ven ustedes acá más la ampliación? Acá, ¿ven? Ya hubo más volatilidad, por ejemplo. Un ejemplo. Justo llegando a día lunes, martes, al miércoles. El martes, ¿ven? Terminando el martes, por ejemplo, ahí, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Ven acá? Y marcás los días. De fondo, ahí tenés el viernes. ¿Sí? Acá tenés jueves. Acá tenés miércoles, martes, lunes. Y el sábado y domingo, que ¿por qué lo hacen así tan chiquito? ¿Saben por qué lo hacen así? Porque comienza con un par de horitas del domingo. Pero también saben por qué. Que es lo que me dice Pepe el Angelito, me dice esto. Porque dicen que es tan lindo el fin de semana que pasa volando. Y mirá, ahí está. Es el fin de semana. No vale, ¿no? Termina enseguida. Un chiste. Bueno, así que tienen muchas herramientas para. El problema es que no se mantiene en el tiempo la estrategia que encontrás. Podés agarrar alguna del planeta y utilizarla para que veas que en algún momento vas a perder, en algún momento vas a ganar. Tenés que tratar de que en la semana o en el mes estés por encima lo ganado de lo perdido. Pero ¿qué suele pasar? Y es la verdad, ¿no? Vos haces un backtesting con el bot y tenés 5 meses que ganaste y 8 que perdiste, ponele, ¿no? Supongamos que tenés algo así, mirá. Esto pasa, ¿eh? ¿A quién no le ha pasado esto? Y dígame la verdad, por eso no sabes nunca si vas a ser rentable, para el que está en duda si puede ser, porque rentable puede ser una semana, dos, un mes, dos, pero mantenerte 10 años es muy difícil. O imagínate acá, si vos acá, este es un backtesting, el rectángulo, ¿no? De, no sé, del 2020 al 2025, supongamos, ¿no? ¿Qué pasa si vos acá tenés, vamos a pasar acá porque no lo puedo explicar bien, no, está bien, acá. A ver si lo puedo dibujar. Este es el backtesting. Supongamos que vos pusiste tus operaciones manuales, hiciste un backtesting y tenés, no sé, cierta cantidad de operaciones. Y vos acá tenés, ¿no? Fuiste ganando, bárbaro, ¿no? 3 meses. Este bot o esta forma manual está re buena, ¿no? Ponele que fuiste ganando más y subió un elefante. Wow, qué bueno. Estuviste así 6 meses. De golpe estuviste así 7 meses. Ponele que no llegó hasta el final, que estuvo ahí, ¿sí? Ahí. O hasta el final, inclusive lo puedes poner perdedor. Después tuviste otros 2 meses más, un poquito más en caída, ¿no? Obviamente esto lo haces con los bots, ¿no? Cuando probado, con tu estrategia. Y después tuviste los últimos 6 meses una cosa así. Hermosa, mira, wow, es recontra hermoso. Terminaste con un 100% de la cuenta, bueno, bárbaro. Pero el 100% lo hiciste recién acá, en los últimos 6 meses. ¿Vos te animás?
y sos constante y lees los libros, respetás todo, estar 5, 6, 7, 8 meses en pérdida, no. Vos cuando ya va una semana, yo te puedo asegurar que ya estás cambiando todo. Por más que hayas hecho un backtesting y el backtesting te lleve a esta información, que con el tiempo terminás rentable, yo te puedo asegurar de que vos cuando va una semana o dos perdiendo, vos querés seguir ganando como estaba acá. Y vos no querés saber más nada. Entonces terminás haciéndote trampa y esto termina, en definitiva, podés, ¿no?, romper esta, ya que estamos hablando de mercados, por más que sea un backtesting, podés romper esta zona, este alto que está acá, si querés hacerle como un alto, como si fuera una estructura, ¿no?, de las velas japonesas, pero bueno, ahí lo rompes, ¿no? Wow, ahí está, viste que al final tenía que cambiar cosas, pero después seguramente puede caer porque no te respetás, quizás ves un stop mucho más grande que el otro, que tenías que era de 20, ahora le pusiste 100 pip, 30, vos mismo sabés, y vos mismo sabés, ¿no? Así que bueno, ¿te animás a estar tanto tiempo, ¿no?, en negativo? Porque si te animabas a ser rentable, lo que pasa es que tenés 6 meses para no ser rentable, para después pasar a hacerlo en los otros 3 o 4 que te quedan, ¿no? Supongamos para llegar a fin de año, un ejemplo, ¿no? Vos de acá a fin de año, ¿vas a llegar a hacer esto? Cuando estés en pérdida, ¿vas a estar 5 meses perdiendo? No, nadie. Muy pocos se animan a hacer eso. Entonces, por eso está bueno también los BPS, donde vos lo dejás al bot un año, no lo tocás. Sí, obviamente tenés que ir actualizándolo muchas veces, pero bueno, y vos verás a fin de año o a fin de mes cómo va, ¿no? Pero de forma manual es muy difícil, gente. No sé si me explico, ¿no? Bien, ahí vamos. A ver si hay... ¿Cómo le va a Pepe? Ah, Jerónimo, ¿cómo le va tanto tiempo? Buenos días, gracias. Acá estamos. Acá estamos, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Hay algunos más acá arriba. Y buenos días, ¿cómo le va? Estos son todos del principio. Buenos días, ¿cómo le va? A todos saludado, ¿viste? Porque se me pasaron unos cuantos. Y acá quedó alguno más. No, está bien ahí. Listo. Bueno, gracias por acompañar, gente, así que bueno, ¿qué hora es? Las 10:10 de la mañana. Me voy por último a terminar el Touch Me para que vean un poquito. ¿Quieren elegir alguna fecha en especial que no sea antes del 2022? Porque no tengo histórico. A partir del 2022 tengo. ¿Alguna fecha? Tiren una fecha, vamos. El que quiera, tiramos una fecha ahí. Y vamos, Me voy de pasito, dijo el amigo. Voy a pasar acá por... a ver ahí. ¿Vieron cuánta información tiramos, gente? No, nada. Está bueno, porque te sirve. Seguramente el Pepe que está ya lo sabe o se le refresca la información, ¿sí? Nos vamos a FTMO, dice el amigo. Buenísimo esto que está acá de fondo. Este bot, otro, ¿no? Entre tanto, este lo vamos a utilizar en vivo, ¿sí? Los Pepe que están también lo van a utilizar. Obviamente Pepe, en algún momento les voy a compartir el bot, el Piraña, que sería el fundamental, pero con opciones de botones y algunas cositas más, ¿sí? Para que lo utilicen, no te digo que tenés que llegar a $100, porque capaz que tenés una cuenta de 100. Pero con que esta es la idea, ¿no? Obviamente que puedan hacer por día, estaría bárbaro, ¿sí? Que lo puedan lograr, y si pierden en el día, se van a ir acostumbrando a que vos sabés que en algún momento eso va a estar por encima. Es como el dibujito que les hice, pero no tenés que estar 6 meses, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, obviamente tenemos que ser, como vuelvo a repetir, gente, tenemos que ser varios, tenemos que participar, viste, le decía como nene chiquito, pero es la verdad, ¿no? Participar y no esperar, che, ¿y a mí qué me das? Viste, todo de arriba, de onda, no, nada te doy, negro, participá, trabajá, pasala bien, ojalá que te dé, no sé, una buena onda, que te sirva a pasar un buen momento, y después te voy compartiendo todo porque nunca cobré nada y la idea es compartir, pero a los Pepe que le voy tomando confianza, obviamente, ¿no? Es así. Y ustedes ustedes saben que les he dado, nunca he cobrado nada, no está mal cobrar los bots que voy armando, que esa es la idea también, armar una página, y para los personas que no son Pepe, que les gusten los bots, porque los voy a poner en BPS, como tengo el osito, como tengo el gato negro, también lo tengo en un BPS. El gato negro me está haciendo parir, tremendo. El gato negro se puso rosa, tremendo. Pero así voy a empezar a poner. Entonces está bueno pasar el número del servidor para que lo vean cómo va. Y al que le gusta, lo puede adquirir también, no pasa nada. Tampoco los vas a vender caro, capaz que valen $200 nada más, ¿sí? Y los tenés para usar cuando quieras. Bueno, menos los Pepe que participan y están con nosotros acá, ¿no? Obviamente, que participen. Gente, este no, y este tampoco. Ahí está, mira. Este es el que vamos a probar hoy. Me meto ahí adentro. ¿Qué es esto? Touch Me.
Toch me dice, viene el Curiosity, se viene el Curiosity. Lo que pasa es que si mando el Curiosity este fin de semana, no vimos este. El osito Teddy pasó por arriba. Yo ya lo estoy utilizando, pero pasó por arriba. El otro, el del duende, que está muy buena la idea, también pasó por arriba. Eso lo tengo que poner a todos también. Seguramente la próxima semana agarramos otro de los anteriores y lo utilizamos toda la semana, ¿sí? Si es que estoy en la semana, si puedo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si tenemos acá alguna, no sé, una fecha, algo, ¿eh? Es difícil, dice el amigo, sí, ¿no? Viste que es re difícil. Es complicado estar en esa situación. He intentado salir de las... Viste que uno no asume, ¿no? Las pérdidas. Es tremendo. Cuesta muchísimo. Pero ahí está el top. Ahí está el secreto para estar en la liga, en los top, en los que juegan en primera, ¿me entendés? Tenés que salir, punto, ya está, listo. Fuera. Obviamente no querés salir porque quizás ese drawdown lo fuiste ampliando y ya no es el 1%, sino tenés el 20%, ¿no? Una cosa. Pero bueno, para ese porcentaje existen algunos tips que te he ido explicando, algunas cositas que se complican muchas veces porque uno se abatata, pero bueno. Es así. Y después tenés el famoso llamados, ¿eh? Hay uno que te tira el llamado al 70%, al 80% te llaman los amigos del broker. Che, negro, dice, apaga el bot que te está quemando la cuenta, negro. Digo, pero si es de $100 nada más, pero apagalo igual, negro, aunque sea quedate con 30, negro. Te dicen los amigos, ¿viste? El llamado, cuando te suena el teléfono rojo, guarda. Si tenés una cuenta de 100.000 también, lo mismo. Si tenés de 100, capaz que te la dejan pasar, ¿no? Pero si tenés de 100.000, de 10.000, de 50.000, de 200.000, lo que sea, los amigos, espero que nunca los llamen, ¿no? Si tienen una cuenta grande. Bien, porque ahí tenés que ser vivo, ahí tenés que ser un bichito, ¿eh? Ahí hay unos tips que, el que tiene una cuenta de 50 para arriba, hay unos tips que no podés perder nunca. Cuando perdés ganancias. Obvio, no va a poner pérdida, ¿no? Las ganancias, para decir el amigo. No, cuando perdés, bueno, es largo de contar. Algún día vamos a hacer algún video de esos tips de cuentas de arriba de 50, ¿sí? De 20, de 10 también se puede, pero de 50 no hay forma, si lo haces bien, de perder. Sobre todo con un Xinjiang, que es el número 7, que es para cuentas grandes, pero en las chicas anda bien también. Si las compras en centavos, por ejemplo, ¿no? Bien, me voy a meter a probar. ¿Quieren que tiremos una fecha acá en especial? M1, M5, M1. A ver. Fecha. ¿Cuál tiramos? Uno del 7. A ver, el cumpleaños de alguno. ¿Hay algún Pepe o estoy solo? Si no, tiro al azar una ruleta acá. Podemos tirar. A ver, voy a tirar una. A ver, acá voy a poner una fecha. A ver acá. No. Bien, ahí se ve la fecha, ¿no? ¿O no se ve? Sí, calculo que sí. Bueno, vamos a tirarle el día de la independencia de Estados Unidos, 4 de julio. ¿Sí? ¿Está bien ahí? ¿Sí? Por tirar, a ver qué pasa ese día, que estaba seguramente, no estaban los mercados ahí más tranqui. Vamos a tirarle, a ver, ¿por qué le quemaba la cuenta? Con la libra dólar, ya que estamos, a ver qué tengo acá, pingui, pingui, pingui. Vamos a ponerle 3 ordencitas y estamos, a ver ahí. Horario definitivo, dice el amigo. A ver, acá tenemos. No, menos no, vamos a tirarle ahí un 10. Bueno, dice el amigo. 003, no, podemos poner una cuentita chiquita a ver si la quema enseguida. 0,03 o punto, ¿no? Según ahí tenemos. Acá me voy a poner 200 para que nunca cierre, pues soy malo. Y tiro. Vamos a ver, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2. Esto va a ser órdenes stop seguramente. Poquitas. Ahí tiramos. Dejo al amigo que funcione. A ver qué pasó ahí. Abre, empezó a abrir. Fíjense en esto. Yo lo dejo, voy a tomar mate, ¿sí? Pausa. Bajo un poquito. Vamos a ver. Le voy a poner de fondo, ya que estamos, los periodos, para que ustedes puedan ver cómo pasa periodo a periodo. Dice el amigo, borra el caché. Y si quema la cuenta, no lo vamos a estar viendo, ¿no?
No creo que cuente, que me la cuenta, pero porque no le puse. Tiene stop también, todo. Pero acá lo puse así, como nada, de que venga, a ver qué pasa, Cierra o no cierra, vamos. Dejo, gente, voy a buscar agua. Voy a poner música. Era lo que faltaba. Vamos. Música, por favor, maestro. A ver qué les puedo tirar acá. Mira, qué lindo este. ¿Se acuerdan de este tema? Qué bonito. Ahí va, para ustedes. Borramos. Qué bonito que es el tema. Qué canción más bonita. Que tengan un gran fin de semana, Pepe, Pepe, Mila, que tengas un hermoso fin de semana. No pares nunca de ayudar como ayudás, Pepe. Dale con todo, Pepe, ¿sí? Haceme caso. El destino te lo va a devolver con flores y rosas, decía el amigo. Aguante, Pepe Mila. Momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de recuerdos me traen. Momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es una maldición. El tiempo es una ilusión. El tiempo es la acuarela sobre la cual pintamos nuestra obsesión. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez. Todo. Me traen momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de otro cuerpo me traen. Momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es la mentira sobre la cual creamos nuestras verdades. Presente eterno. Todo está sucediendo.
Bien, ahí, a ver. No tenía micrófono, ¿se escucha ahí? Sí. Miren, qué buen ejemplo acá, miren la gráfica acá, ¿eh? ¿Ven este drawdown acá? Ahí estuvo muy elevado, ¿sí? Entonces, eso es el ejemplo que le decía. Ahí no te conviene esperar a llegar a menos al 10%, al 20% de la cuenta, porque puede pasar que eso siga. Vos estás esperando que caiga y no termina de caer nunca, y podría haber quemado tranquilamente la cuenta, por ejemplo, ¿no? Entonces está bueno ponerle hasta cierto monto, por más que no te guste, pero vos tenés que ver de que si el bot en el tiempo termina positivo, que era el dibujo que hacíamos anteriormente, lo podés dejar. Ven acá, siguió, lo superó, pero estuvo un par de horas, días, quizás con un drawdown negativo. ¿Te animás a mantenerlo hasta qué punto? Y el punto ese, ¿no? ¿Vale la pena? O lo cerrás con un stop antes, ¿sí? Por eso tenés que ir viendo, ¿no? Si vos sabés que es rentable, muchas veces lo tenés que mantener, ¿sí? Pero corres el riesgo de estar días, horas, horribles semanas muchas veces, ¿no? En negativo, porque estás mal, porque la pasás mal, ¿no? Entonces eso está bueno, poder gestionar bien la operación o la estrategia que estás utilizando, ¿sí? Acá estamos tirando por tirar, pero bueno, ven para que vean, ¿sí? Ojalá que se vaya de vuelta a ver qué pasa. Igual ahí seguimos con profit, pero por más que vaya 5, 10, 1, 2, 3, 4, el 5%, el 6% de la cuenta que va ahí, por ejemplo, pero fíjate que estuvo un 10% de la cuenta, ¿me entienden? Mal, en un momento. Eso no sabes cuándo puede ser. Como no sabes, tenés que tener el límite para decir hasta acá llegas, ¿sí? Bien, gente. A ver, vamos a cerrarlo acá. A ver cómo cerró el amigo. Seguramente termina. Porro. Me voy a tomar unos matecitos, que tengo que hacer algo interesante acá que acabo de ver. A ver, después seguramente el fin de semana, capaz que el fin de semana algún backtesting en vivo, gente, si quieren estar de otro bot o de este mismo, pero este ya chequeando en qué horario mejor y no tirando así fechas al azar, ¿sí? Pero igualmente salió positivo, ¿sí? Lo voy a pagar, ahí está, 2.94 el amigo ahí, pero te tiró un drawdown, mirá acá, fíjense en eso ahí, ¿ven? Eso no tendría que estar, estaría bárbaro si no está. O si está, pero que no supere cierto monto o que vos lo apagues cuando llegue a cierto drawdown, ¿no? Bien, gente. Escucha. Me voy. A ver con qué nos podemos ir, con algo bonito. Y esto dice Touch Me, escucha. Eso. Bien. A ver. Gente, nos vemos en la próxima. Les regalo un temita interesante. Si les gusta el tema, a ver acá si lo encuentro. Lo tenía acá más, ¿no? Se me fue, dice el amigo. Bueno, ahí está. Chao, gente. Nos vemos. Espero que les haya gustado estos tips, estas cositas. Fíjense que pueden aprender muchas cositas, como también ¿no? agregarlas a tu estrategia, ¿no? Bien, nos vemos, gente. Sumen pepes. Chau. Gente, que pasen un gran fin de semana. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Por favor, tatuátelo y obviamente siempre intentá lo que tenés como objetivo. No te quedes con las ganas que en este envase, que es este cuerpo que tenemos, ¿sí? Quizás no te das cuenta, pero el objetivo está ahí a la vuelta. Tenés que intentarlo, el proyecto, ese objetivo que tenés, ¿sí? Y si no lo tenés, por favor, ¿qué estás esperando? Buscalo, dale que se puede. Espero que pasen un gran fin de semana. Y bueno, gente, un tropezón no es caída, como digo siempre. Seguí intentándolo siempre que puedas.
y cuando tengas una edad avanzada, que seas un abuelito, ojalá que puedas decir, por lo menos lo intenté. Si lo llegaste a cumplir y a la vez se hizo realidad, bienvenido sea. Y si no, por lo menos tuviste, ¿no?, los que tenés que tener para animarte a buscar ese objetivo de tu vida, el que sea, ¿sí? Chau, éxito, gente.